logré hablar con mi esposo, le dije, amor, pasó algo con el niño, pero no me han dicho qué es. El tono de cómo tú enfrentas una situación puede cambiarte el panorama. Si es un dolor muy grande o si es una bendición y una situación de gratitud. Porque entré en un colapso mental muy fuerte. En temas de ansiedad también fue tenaz porque se juntan como muchas cosas al tiempo. Bueno, ¿qué pasa cuando nos tocan situaciones que no podemos controlar, pero nos culpamos porque creemos que la naturaleza o el universo se ensaña con nosotros? Y es que muchas veces ocurre. Muchas veces decimos que Dios da las mejores batallas o las peores, no sé cómo sería, a sus mejores guerreros. Al final de cuentas ya estamos cansados de ser los mismos guerreros elegidos y decimos que ¿por qué nos toca a nosotros? Y es que hoy nuestra invitada nos va a hablar alrededor de eso que pasa y no podemos controlar y sobre todo entender que es por algo, estamos ahí por algo. Nuestra queja del día se centra en ¿por qué a mí? Quejarse no cuesta nada. Pero es que quejarse no cuesta nada y hacer algo por cambiar la vida, eso sí que duele, eso sí que cuesta, eso es asumir la responsabilidad. Bienvenidos al podcast de Felipe Buitrago, La Quejambritis. Y hoy nuestra invitada es Carolina. Carolina, bienvenida a este espacio. Hola Felipe, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá, poder contar un poco mi historia. Siento que muchas personas de las que están acá se van a identificar con lo que me pasó. Al principio fue como, ¿por qué a mí? ¿Qué estaré pagando? ¿Qué pasó ahí? Pero es cómo convertimos una mala situación en oportunidades en la vida. Siento que a veces es como más la falta de motivación en hacer las cosas y en ese momento tuve una motivación muy grande que me llevó a tomar decisiones no tan acertadas al inicio, con miles de errores, pero que a la fecha han valido la pena 100%. Y mira que el espacio cuando comenzamos a conversar y cuando me decías, yo creo que identifica a muchas personas. Yo pienso que a veces uno siempre está echando la culpa al universo y la queja es claramente el factor principal de falta de desarrollo en una sociedad, en un país, en una familia, en lo que uno construye. Quejarse es parte fundamental de la vida. Cuando decidimos decir que quejarse no cuesta nada, pues es una realidad y visibilizar el problema es el paso inicial para esto. Pero alrededor de tu historia y alrededor de lo que comienza a pasar en tu vida, ¿de dónde arranca ese por qué me pasa a mí? ¿Qué es ese hecho? Cuéntanos alrededor de eso. Bueno, todo empezó con mi segundo embarazo. Yo tengo 2 hijos. Yo pensé que mi segundo embarazo iba a ser igual que el primero, que todo fue felicidad, pero no, fue algo totalmente diferente. Me diagnosticaron diabetes gestacional. En mi último trimestre de embarazo me tuve que inyectar insulina 5 veces al día, o sea, era una cosa loca. Ya pues de los niveles de azúcar tan fuertes que tuve, me tuvieron que adelantar mi parto. Mi hijo nació de 8 meses y venía con una condición que para mí en el momento fue muy nueva. Santiago nació con labio leporino bilateral. Y gracias a Dios pues su paladar nació completo, pero fue algo totalmente nuevo para mí. Yo decía como, Dios, ¿por qué? ¿Qué pasó? Teníamos miles de preguntas porque la pediatra me decía, tienes que comprar un tetero especial, tienes que mirar cómo vamos a alimentar a Santi. Mi hijo, un guerrero total, porque yo lo pegaba a mi seno y él lograba comer y todos eran muy como sorprendidos que un niño con la condición que tenía Santi lograra agarrar el pechito y poder comer bien. ¿Había alguien en tu familia ya con este historial? O bueno, No. porque lo que uno se pregunta en esos casos, me imagino, y no solo pasa en el caso de labio leporino, sino muchas otras condiciones,
porque creo que en el proceso la maternidad tiene un peso de cuidado alto para las mamás. O sea, lo que pasa es que uno de papá, uno le cuenta los dedos cuando nacen y ya uno dice, ya está. Pero las mamás dentro de su proceso, dentro de su vínculo con los bebés, con el feto, con ese proceso de cuidado, siempre está la expectativa, siempre los controles y demás. ¿Hay alguien en tu familia? ¿Cómo es ese impacto del momento en el que te dicen antes del parto o lo descubres en el momento del parto? Yo hoy doy gracias a Dios que no me enteré durante el embarazo, porque siento que en ese momento no tenía la madurez para aceptarlo. Para nosotros fue totalmente nuevo, nunca habíamos pasado o tenido de pronto un familiar, perdón, que hiciera o que tuviera esta condición. De hecho, nunca, o sea, ni siquiera amigos conocidos. Para nosotros era un mundo totalmente nuevo. Yo me enteré cuando nació mi hijo, fue muy chistoso, digo yo ahorita, porque cuando a mí me hicieron cesárea, cuando nace Santi, la doctora lo primero que me pregunta es, mamá, ¿a ti qué te dijeron en las ecografías? Y yo quedé como, pues no, me dijeron que era un niño y me dio risa. ¿No te dijeron nada más? Y yo, no señora, todo está bien porque mi bebé cuando nació no lloró mucho. Ella me dijo, no, es que tu hijo nació con algo, pero ya ahorita te vamos a contar. Y me dejaron ahí. Y ahí, hasta ahí tú no lo habías visto, no te habían entregado a tu bebé. Fue muy chistoso porque Santi nació con ojos azules, con unos ojos hermosos. Y Santi, a mí me lo mostraron. Yo le vi los ojos, pero nunca me fijé en su boca. Okay. Fue muy chistoso que pasara eso. Ya a mí me dio súper duro cuando ella me dijo eso, porque yo me imaginaba lo peor. Yo decía, Dios mío, ¿qué pasó? Se me subió la tensión, empecé a llorar muchísimo. Me llevaron como a la sala de recuperación, le pedí a una enfermera, déjame hablar con mi esposo, porque, o sea, yo no sabía qué había pasado. En ese momento pude lograr hablar con mi esposo, le dije, amor, pasó algo con el niño, pero no me han dicho qué es. Ya cuando la pediatra me llevó el niño y me explicó, pues digo que uno como madre ve sus hijos perfectos. Yo lo vi y yo le dije, mi amor, no te preocupes que todo va a estar bien. O sea, y me puse a llorar muchísimo. La pediatra me dijo, ¿necesitas de pronto apoyo psicológico o algo así? Yo le dije, no, yo voy a poder con mi bebé. ¿Tu esposo ya lo había visto? No. Tú le habías dicho, no, yo o sea, le había dicho, me dijeron que el niño tiene algo, sí, pero todavía no. Pero todavía no sabía nada. Ya luego de que la pediatra me dijo, mamita, yo te voy a dar un consejo muy personal. Si tú tienes los recursos, claramente en ese momento no los teníamos, porque justo mi esposo se había quedado sin empleo y yo estaba pues con el promedio que le pagan a uno en la licencia de maternidad, que en ese momento eran como 780,000 pesos. Me dijo, si tú tienes los recursos, busca la manera de que todo el tratamiento de tu hijo sea particular. Okay. O sea, consíguete un cirujano plástico, consíguete un odontopediatra especializado en niños con labio y paladar. Entonces fue como, Dios, fue como, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Sí. ¿Qué está pasando? Yo le dije, doctora, no tengo los recursos, pero me los consigo. O sea, algo va a pasar, algo vamos a hacer y mi hijo va a tener su tratamiento. Para los niños que nacen en esta condición, los primeros 6 meses de vida marcan su vida para siempre. Y eso me lo dijo la pediatra. Y fueron palabras que me quedaron y sentía como esa responsabilidad de, ella me dijo, lo que tú hagas de aquí a los 6 meses con tu hijo va a repercutir para toda su vida. Porque es cómo va a quedar él, cómo le va a quedar su cara, cómo le va a quedar todo. Y yo como, lo vamos a hacer. O sea, como sea, vamos a conseguir el dinero. No me interesa si tengo que salir a vender cosas. O sea, lo que tengamos que hacer, lo vamos a hacer. Siempre y cuando pues sean cosas buenas. Sí, todo sí. Bueno. Claro, ya es el punto de la desesperación, pero hasta ahí, ¿qué pasó? ¿Cómo es el impacto de tu esposo cuando ve al niño? Cuando se entera, cuando
ya se hace Fue consciente. algo muy lindo porque yo me siento muy bendecida con mi esposo. Él lo vio y él dijo, amor, es perfecto. Lo igual lo que le pasó, lo que me pasó a mí cuando me lo mostraron, le vio esos ojos hermosos, azules, divinos, y él me dice, amor, tranquila que todo va a estar bien. Y ese todo va a estar bien para mí fue un descanso grandísimo, porque después que iniciamos todo el proceso, todo el tratamiento con mi bebé, tuve la oportunidad de estar en una fundación eh, y conocí la historia de muchas mamitas que de pronto no habían corrido con la misma Mm, suerte. eso ya. Sus esposos apenas vieron a sus hijos, las abandonaron. Eran chicas que me decían, cuida mucho a ese hombre, cuida a tu esposo, o sea, el hecho de que esté ahí contigo. Bueno, me contaban su historia de que ellas, hay unas mamitas que vivían en Soacha, los tratamientos eran en la 127, entonces y que uno se vuelve muy vulnerable a muchas cosas porque desafortunadamente hay personas que son muy poco prudentes cuando ven un niño en esta condición. Sí, sí, y en cualquier condición, Sí, creo que eso es muy sí, cotidiano, ¿sí? fue Y niños, no sé, niños con niños, ¿no? Entonces el niño que nace sin orejas, total. entonces van y no le vaya a decir nada al niño, por favor, no le vaya a decir nada. Y pues los niños son niños, él al final de cuentas pregunta, papá, mira, no ve bien. Sí, Pero no pasa nada, no, pero no se puede poner gafas porque no tiene orejas. O sea, al final de cuentas, total. todo lo que los niños dañan, Sí, ¿sí? Pues es una realidad, pero dentro de la inocencia, pero cuando son los adultos los que dañan, no es dentro de la inocencia. no, Y pues hay curiosidad, en ese caso sí se nota mucho, y yo me imagino que ustedes en ese proceso también, estar ahí era el qué pasará en el futuro. O sea, ¿por total, qué a mí, si esto me pasó a mí, qué le va a pasar y qué le espera a mi hijo? total. ¿Qué va a pasar con los tratamientos médicos? ¿Qué va a pasar cuando ingrese al colegio? ¿Qué va a pasar con su parte estética? Eso es un peso que yo me imagino que ustedes tuvieron que comenzar a Sí, enfrentar desde ahí, desde el momento. desde el momento que nos dijeron como todo el proceso de Santi, todo lo que tenía que conllevaba su tema médico, yo lo único que dije fue, siento que hay diagnósticos más fuertes, hay cosas peores, eh, hay temas más fuertes con los niños que nacen. O sea, gracias Dios porque mi hijo está vivo. O sea, esa fue como mi Creo que reacción. ahí es la reacción que uno tiene, puede ser peor. Puede ser Y la peor, sí. invitación a todos es esa, ¿no? Que uno dice, ¿por qué me está pasando esto a mí? Sí. Y recuerdo mucho a una serie donde ella decía, ayúdame, por favor, mi papá me quiere llevar a París otra vez de vacaciones, yo no quiero ir, por favor, ¿por qué me pasa esto a mí? Sí, Cuando hay personas que pueden tener situaciones todavía más críticas, muy críticas. quizás todos estamos en esas condiciones con diferentes niveles Sí, de estrés, de situación, mamás que no tienen el apoyo de los de los papás. papás valientísimos que la mamá ve al niño así, con cualquier condición médica, se lo deja y le dice, mi amor, cuídamelo, ya vengo y nunca más vuelve. Es una realidad. Sí, porque de cierta manera antes era como solo el hombre, solo el papá, solo el esposo, la cabeza del hogar, hace las cosas malas. Y no, o sea, ahí tanto la mujer como el hombre pueden simplemente decir me voy y miren Y no cómo asumir la responden y no responsabilidad. asumen la responsabilidad. Para mí fue pues se confrontaron muchas cosas porque de cierta manera en los malos momentos uno conoce a su familia, conoce a sus amigos, conoce personas que uno en la vida de pronto se había cruzado y estuvieron en esos momentos, ¿sí? Lo que te decía referente a las personas que eran como muy, no tan asertivas en sus comentarios, mi hijo cuando inició el tratamiento, pues estaba muy bebecito, días de nacido, nosotros teníamos que llevarlo hasta la 127. Estábamos de extremo a extremo en ese Okay. momento. Y Santi teníamos que ponerle unos aparatos en la boca para poderle acomodar la encía, porque nació con la encía por fuera. Entonces tenían que ponerle unos aparatos que cubrían casi toda la cara. A veces un día salimos con él y no le podíamos quitar el aparato, tenía que durar 6 meses con ese aparato. Y una señora se quedó mirando a Santi y ese día lo llevaba alzado mi hermana.
Y mira, te lo juro que yo quedé como, o sea, yo quedé muda, quedé callada y me puse fue a llorar. Porque era como la imprudencia, ay, ¿qué le pasó a tu niño? ¿Qué le pasó? ¿Qué tiene? Como que yo, y Más mi era el chisme, hermana, más claro, que la era como empatía era el chisme. más, Venga, ¿qué pasó? Que lo mordió un perro. ¿Eso qué fue lo que le ocurrió? Yo sí, quiero ay, ¿por qué saber. tiene Ay, eso no, tu usted se hijo? emborrachó durante el parto. Sí, Malo, malo, usted consumió. ¿Quién sabe qué durante el parto? Claro, la sí, gente comienza a juzgar desde la empieza a posición juzgar de no sin saber. saber. Y mi hermana se molestó y le contestó mal a la señora y yo desde ahí tomé como la decisión de voy a hacer todo el proceso de mi hijo lo más sano para todos posible, porque eso me afectaba a mí muchísimo también. Y no quiero que nadie me lo mire con lástima porque es que él no es una, o sea, él no es alguien diferente, ¿sí? Tiene que hacerse un tratamiento, le van a hacer una cirugía, entonces yo quiero que a mi hijo nadie lo mire con lástima. Y pues empezamos más, no salía así lugares abiertos, cuando él tenía el aparato no lo sacaba, No lo exponías. no lo exponía ante la gente porque hay gente que es muy indoliente en esos sentidos y no respetan. Lo llevaba mucho, era al campo, me la pasaba en el campo con él porque tuvimos que cuidarlo 6 meses como si estuviera en la barriga otra vez prácticamente. Porque a los 6 mesecitos a él lo operaban. En este proceso de tratamiento aparecieron dos ángeles en mi vida, que fue la doctora Juanita Vélez. Ella fue la que le hizo como todo el tratamiento de sus placas, de todo el tema. Y apareció el doctor Mauricio Herrera. Él es el director de la Fundación Operación Sonrisa. Ok. Entonces, a él le llamó mucho la atención el caso de mi hijo, porque él lleva 20 años operando niños con labio y paladar. Y me dijo, Santiago es el primer niño que nace de toda mi experiencia con labio bilateral, con su paladar completo. Ok. Nunca me había pasado esto, Entonces ahí decías, ¿por qué a mí? porque a mí, yo, Exacto, ya no es porque a mí como queja, sí, lo ves ahora como una bendición, como un sí, regalo de un regalo, fortuna. sí, fue como un regalo. El doctor me dijo, no sé cómo voy a operar a Santiago, pero él va a ser mi paciente. Entonces, también el poder el poder haber tenido la oportunidad de llegar hasta el doctor Mauricio fue, o sea, fue una bendición Mira que grandísima. uno a veces en la vida dice, ¿por qué a mí? O puede decir, ¿por qué a mí? El tono de cómo tú enfrentas una situación puede cambiarte el panorama. Sí. Si es un dolor muy grande o si es una bendición y una situación de gratitud. Sí, el cómo afrontamos, perdón, afrontamos las situaciones es el todo. Es el te quedas en el problema o le buscas una solución. Y nosotros decidimos buscar solución a todo. Lo que te decía, no teníamos los recursos económicos para hacerlo porque no los teníamos en su momento. Hice rifas, compañeros del trabajo me apoyaron. Habían muchos que decían como no, véndeme 5, 6, 7 boletas y todas ponlas a nombre del niño. O sea, fueron personas que en su momento fueron muy especiales y conectaron con todo el proceso que estábamos viviendo con Santi, porque no era solo lo que incurría el tratamiento, sino los gastos. Desde el día cero, Santi estuvo hospitalizado 8 días, porque normalmente los niños que nacen con alguna condición así nacen con otras alteraciones, entonces tienen que hacerles exámenes de absolutamente todo. Gracias a Dios, pues Santi no tenía ninguna afectación en ninguna otra parte. Eh, Era ir 3 veces a la semana en dieta, con los puntos todavía, visitar a tu hijo todo el día. O sea, yo sentía que yo entraba, veía a mi hijo y no me dolía nada. Pero ya en la noche cuando lo tenía que dejar, era ya el dolor más terrible. Me dolía muchísimo caminar porque pues tenía cesárea. La clínica me quedaba lejos de la casa. Bueno, eran muchas cosas que cuando yo vi a mi hijo, cuando vi nacer otra vez a mi hijo, que fue después de la cirugía, yo dije, valió la pena todo este proceso, cambié mi mentalidad,
un 100%, te lo puedo decir. Es más agradecer el cómo afrontas estas situaciones y cómo le buscamos solución a las situaciones. Le agradecí a Dios por todas las personas que estuvieron en ese momento, porque bueno, ya el momento de la cirugía fue un momento... Claro, era el Uy, momento clave porque ahí partía todo, sí, ahí venías partía cuidando, todo, pero sí. en ese proceso tú hablas de un factor que es el factor económico en ese momento cumbre. ¿Cómo fue para ti el afrontar ese proceso económico? Porque seamos sinceros, la vida es mucho más feliz cuando Sí, uno tiene cuando recursos no tienes. y obviamente el dinero es parte de ese proceso, pero cuando no lo tiene, el agobio es diferente, las situaciones La angustia. emocionales son diferentes, la angustia es diferente. ¿Cómo fue ese proceso económico? Y no me refiero solo al proceso de no tengo plata, sino al peso emocional que eso implicaba. Tú me dices, mi esposo justo en ese momento, ¿por qué a mí estaba sin trabajo? Y ahora, ¿cuál fue, cómo afrontaste, cómo viviste ese momento emocionalmente de ser una madre con una situación económica un poquito Sí, menos, como con menos beneficios que otras sí. personas? Bueno, bueno, yo tuve una gran ventaja con mi empresa donde yo estaba trabajando anteriormente. Ellos vivieron también muy de la mano todo el proceso de Santi cuando nació, el asombro de todos, porque pues como nadie sabía, todo fue nuevo para todos. De hecho, pues en el baby shower nos llegaron un mundo de cosas que yo quedé súper aterrada. Nos llegaron pañales como para 4 meses. O sea, fue mucho y ya después entendí el por qué. Sin esperar tanto, me llegó tanto. O sea, fue una ayuda económicamente hablando de librarte de 4 meses de pañales, de ropa, porque llegaron muchas cosas. Mi empresa vio, bueno, donde trabajaba anteriormente, conoció el proceso, me dijeron, fue mi jefe, me visitó a la casa, me dijo, Caro, estamos contigo, te apoyamos, te ayudamos. Desde nuestra parte queremos aportar para los gastos y para todo lo que conlleva la cirugía de Santi. Y ellos me dieron un bono de 5 millones de pesos en Wow. ese momento. Y yo, gracias Dios. Gracias ¿Por qué a mí? porque Dios, lo que te digo, pone a las personas en el camino que uno dice, ¿será que sí? De verdad, estas personas sí pueden aportar a mi vida algo positivo y de cierta manera sí, sí se logró, sí lo hicieron. Para mí la ayuda de mi esposo fue un pilar supremamente importante en todo este proceso porque él era el que me calmaba, ¿sabes? Y ya después cuando pasamos el proceso de Santi, yo le dije, ¿cómo te sientes? Porque él estaba prácticamente cargando el peso de todo el proceso del niño, la cirugía, el tema económico, pues teníamos a nuestros padres, a mis suegros, a mis padres, también fueron un pilar muy importante en todo ese proceso. Mi hermana también, mi hermano, mis cuñados, o sea, todos estuvieron ahí como muy pendientes de todo lo que pasaba, del niño, de la situación, de todo, entonces tuvimos mucho apoyo por parte de nuestra familia. Y ahí yo digo que la situación puede ser muy dura, pero cuando uno está rodeado de las personas correctas, se puede llevar de una mejor manera. Hiciste una pregunta que muy pocas veces se le hace a los hombres que cargan ese peso Sí. emocional y que hoy en día se ha mostrado un poco más. Y es cómo te sientes. Creo que esa pregunta desarma hoy por hoy a cualquier hombre que Sí. ha tenido que cargar con el peso emocional, con el aguante, con... Sí, ¿cómo te sientes? A veces el hombre Con solo él, necesita sí. saber o contar o sacar eso que nunca saca, que sacará con los amigos, que se sentará con un amigo, con otra persona, a decirle, no doy más, no aguanto más, esta situación tiene este peso, pero creo que eso fue también devolverle un poquito de esa parte emocional Sí, a que sienta que en un momento tú lo sentiste, no estoy sola, él tampoco. él tampoco. Sí, y siento que cuando pasó todo esto, en nuestra relación nos unimos más. El vínculo de los dos fue como más fuerte porque nos dimos cuenta que no estábamos solo en las buenas, Ujú. estuvimos en las Tal malas. cual. Eh, y él estuvo ahí siempre, o sea, él... Caro, si yo te preguntara, ¿qué aprendiste de tu hijo que no has aprendido en ningún otro lugar? ¿Qué responderías? Uy, es una pregunta muy, muy profunda. Eh,
todos tenemos un propósito en la vida, ¿sabes? Para mí, Santi fue enseñarme a proyectar qué quería yo en la vida para mis hijos, porque pues para mi hijo mayor también fue un proceso fuerte. Desde el día cero, él siempre me dijo, mami, tranquila, mi hermanito es perfecto, todo va a estar bien. Y era un niño de 6 años. Entonces es como cómo Santi cambió o cómo la llegada de Santiago llegó a marcar un antes y un después en la vida de nosotros. En todo. Valorar como cada persona, valorar cada recurso, oportunidades, ser más empático con las personas, tener esa empatía que quizás a veces uno pierde por el día a día. Es cómo me pongo en los zapatos de otra persona y entender su situación. Para mí eso fue algo que me marcó un montón. Claro, que te regala esa posibilidad de vivir una experiencia que no. Yo sé que muchas personas las identifica la historia porque al final de cuentas uno tiene un estándar y hoy en día la sociedad dice hay que regirse por esta regla y nos estamos midiendo bajo una regla. Entonces tú estás bien porque mides tanto, tú estás más guapo porque tu perfil es así, tú eres más inteligente porque tú hablas más idiomas, a ti te va a pagar más porque tienes estas características. Y si bien es cierto, a nosotros nos miden desde que nacemos, lo primero que hacen, nos pesan y nos miden, nos dicen, Sí. usted está en el percentil acá o acá o acá. Sí. Pero a veces estamos midiéndonos en esas carreras con personas que no están con ese tipo de medida. Entonces Total. queremos medirnos en centímetros cuando otros se quieren medir en litros, en gramos o en otra medición. ¿Qué pasa después de ese proceso tan duro que pues por fortuna vas llevando de la mano de no estar sola, de tener un apoyo que también es emocional, un apoyo económico? ¿Qué pasa con esos retos que enfrenta ya tu hijo después de la Sí. operación? Tú dijiste algo muy bonito y es cuando mi hijo volvió a nacer. Sí. Y tú has tenido la posibilidad del gran regalo de que tu hijo volviese a nacer. Pero hay personas que sus hijos y sus hijas todavía no han podido volver a nacer. Total. Hay personas que están librando esa lucha alrededor de enfermedades huérfanas, de condiciones especiales, de discapacidad, de situaciones psicológicas, Sí. de situaciones de desventaja, que no solo son económicas, sino desventaja muchas veces cognitiva. ¿Qué pasa después? ¿Cómo es ese surgir y cómo es después de la operación? Después de que operaron a Santi, eso fue el 12 de diciembre, lo operaron a él en el 2018. A Santi lo operan ese día, yo creo que ha sido el día más estresante de mi vida, porque inicialmente la cirugía duraba 1 hora y media, pero se demoraron casi 5 horas con él en sala, porque para el doctor era nuevo. Era cómo le dejo al niño su boca bien para que quede bien. Okay. Después de eso el doctor nos dijo igual, las mismas palabras que nos dijo la pediatra. Si ustedes desean que el proceso de su hijo se lleve bien y rápido, deben hacer todo particular. Claramente donde yo estaba trabajando ganaba bien, pero no era lo suficiente para lo que el tratamiento de Santi conllevaba, necesitaba. Estaba ya aburrida porque pues estaban pasando muchas cosas donde yo trabajaba, quería crecer, pero quizás no hubo la oportunidad de hacerlo. Un día fue muy chistoso porque me levanté un 18 de marzo del 2021, ¿de acuerdo? Súper aburrida, yo dije, no quiero más esto para mi vida, necesito mirar de qué manera puedo avanzar más rápido para empezar a cubrir lo que se viene con Santi en cuanto a su tratamiento, porque no es solo una cirugía, él necesita varias cirugías durante su etapa. Y renuncié. Le escribí a mi jefe por WhatsApp, le dije muchas gracias, no me llames, ya te llamo, no mentiras, pero sí le dije como muchas gracias, estoy muy agradecida con la empresa, aprendí un montón porque fue una escuela para mí espectacular, pero ya no, quiero algo diferente, quiero crecer, quiero algo diferente para mi vida, no lo que vengo haciendo. Y ya,
salí en muy buenos términos, muy bien de la empresa. Y el 21 de marzo del 2021 registré en Cámara y Comercio a Elite International SAS, que es nuestra razón social. Iniciamos dos chicas locas, digo yo, ahorita, porque ya yo creo que uno con el tiempo va aprendiendo de muchas cosas. Y digo, dos chicas inexpertas, éramos muy amigas, chicas inexpertas, no sabíamos de empresas, no sabíamos de negocios, no sabíamos de manejo de finanzas, entonces se podrán imaginar cuál fue el desenlace de esa sociedad. Ok, y aquí viene un reto también grande, ¿no? Sí. Los socios. Los socios. Porque la parte que llevabas y te lanzas a un sueño, que también Sí. muchas veces ocurre porque también es un riesgo. O sea, ya has venido pasando por una situación, ya se estabiliza un poco el problema, pero esa gana uno de seguirse buscando más problemas. Más ¿no? problemas, literal, así me pasó. Y ahí dices, ¿pero por qué a mí? Pues por pendejo, ¿yo para qué me ponía si estaba bien? Me hubiera quedado ahí, hubiera hecho esto. Algo más sencillo, ya sabía lo que algo tenía más que seguro, hacer, seguro, sí. mi salario seguro, ya sabía que tenía que cumplir un horario, pero no, tenía que renunciar. Bueno, pues yo digo que todo tiene un propósito. Duramos 8 meses aproximadamente con Elite. Nosotros inicialmente teníamos un call center de ventas y servicios. Okay. Nuestra experiencia siempre fue full en la venta de educación. Nos dedicamos como a eso. No se dieron las cosas. Me endeudé de una manera que no te imaginas. Yeah. Todo, yo pues a persona natural, la empresa no tenía deudas. Me he cuidado mucho que la empresa tenga deudas, la verdad. Por lo mismo, porque el estrés era impresionante, yo vivía angustiada, no dormía, se me cayó el cabello, no, eso era tenaz, o sea, era el pensar todos los días. Hasta que un día le dije a la chica con la que estaba, no más, o sea, no nos funcionó, dejemos hasta acá, yo voy a seguir con la empresa, tengo que reinventarme claramente porque no podía seguir haciendo lo mismo, no estaba funcionando. Y lo dejamos ahí. ¿Tu hijo cómo estaba en ese momento, en su proceso? Santi ya lo habían operado. Mi afán era, Santi tiene que empezar otra vez tratamiento. O sea, terapias, me imagino Sí, que tenía unas condiciones especiales. Sobre todo con el tema de terapias. A Santi le tienen que hacer una cirugía cuando cumpla 10 años. Okay. Ella ahorita cumple 7. Le tienen que hacer un injerto de hueso en la boca. Okay. El doctor me contó cómo era el procedimiento, me dijo, le vamos a raspar la cadera al niño para ponerle ese huesito en la boca, poder... Y yo, no, yo no quiero porque ya va a vivir un dolor que es la cirugía, los aparatos que le tienen que poner en la boca, yo no quiero que me le raspen la cadera al niño. No, dame un plan B, dime sí, qué claro. puedo hacer. Comprar el hueso. Y pues eso no que es que yo voy a... Que le raspen la cadera a otro que... Sí. Me dijo, pueden comprarlo. Obviamente, pues no es que yo voy y compro el hueso. No, sí, no, en la carnicería. Disculpen, sí. Tiene un pedacito de hueso que le sobre por ahí. Sí, no. Y se lo acomodamos de esta medida, yo le traigo el molde. No sí, es tan fácil. Es algo que, pues obviamente, solo lo pueden pedir los médicos, es con unos estudios, bueno, con un procedimiento. No me importa. O sea, yo le dije, como, dime qué tengo que hacer, a cuánto tiempo me tengo que proyectar. Y nosotros conseguimos el dinero. Porque el dinero no quiero... Es bastante. Sí, es bastante dinero. Entonces yo siempre como con la mentalidad, tienes que crecer porque Santi te necesita. O sea, es como la responsabilidad de lo mejor que tú puedas hacer por él, hazlo. Y bueno, fue como pensar en eso. Obviamente, pues no pensé que emprender fuera tan difícil. En ese momento era como que no, emprender debe ser la locura, más llenar de plata de un mes claro, para el otro. No, y compro sí. 3 huesos de una vez por si algo cambio, me compro 3, 4, eso me va bien. ¿Sí? Vamos a abrir sucursales, vamos a hacer, no. O sea, la realidad del emprendedor en Colombia es totalmente diferente. Es meterte a un mundo de impuestos, a un mundo de que la gente se quiera aprovechar, el mundo donde te quieren estafar. Cuando tuvimos el call center, un cliente nos contrató para una campaña de ventas y nos robó. Entonces es como
se acumularon muchas cosas. ¿Y por qué a mí? ¿Por Y qué a yo, mí? Dios mío, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué Dime a hasta mí? cuándo. Sí, yo ya con esto ya iba bien. Sí, Claro, porque llegas a un supuestamente. punto donde pasas como una ola de situaciones difíciles y viene una donde ya vamos a poder liberarlo, ya estamos tranquilos, ya logramos esto, Y no, venía pero una ola no. más grande Sí, claro. encima por no estar preparados. O sea, para mí es supremamente importante y yo creo que como consejo es, antes de tomar cualquier decisión para emprender, más que conocer el producto, es educarse en el producto, porque no es lo mismo. Y creo que los que somos 100% comerciales fallamos mucho en eso. Yo vendo cualquier cosa a cualquiera. Yo vendo No, cualquier yo cosa, vendo hasta un hueco, eso yo me las invento, yo pero vendo una empresa no huesos solo para vende. niños con paladar, le hacemos, no importa. Pero mira Sí, que aquí hay algo clave y es el reto de lo que viene, la situación que es motivante, me imagino que para ti también sí, era, bueno, ya tengo una cifra en la cabeza, tengo que trabajar en este tiempo por esa cifra, por eso. pero la frustración también de que cada caída emprendedora es alejarte de ese Aleja. objetivo. Sí. ¿Mm? Al contrario, te lleva lejos, lejos de lo que realmente querías al iniciar. Sí, porque antes era, necesito conseguir 200. Bueno, ya Total, conseguí 5, pero ahora debo menos 100. total, Y, así es. y ese peso también emocional se vuelve. Yo tengo una pregunta antes de continuar y es, ¿cómo era el proceso, cómo es el proceso con tu otro hijo? Porque aquí hay algo que estamos hablando y estamos hablando alrededor Sí, de una situación difícil, pero bueno, acá hay un reto más grande y es toda la atención para el sí, niño que tiene la situación, que es una situación que lo hace diferente y todos somos diferentes y eso nos hace especiales, sí, pero esa situación tiene un cuidado, tiene una inversión, mientras que el otro también vive una situación dura. Y yo sí, digo siempre que los que son más duros terminan siendo los que viven las vidas más difíciles. sí, Porque no, todo está bien, pero es el olvido, sí. por decirlo así. ¿Cómo fue ese proceso? Nosotros desde un principio hicimos partícipe a Samuel de de todo lo que estaba pasando. Antes de llevar a Santi a la casa, nosotros le mostramos fotos del niño a Samuel porque era algo nuevo para él también. Le explicamos, le contamos y él desde un principio fue muy asertivo con todo, muy respetuoso y siempre lo hicimos partícipe de todo el proceso. El día de la cirugía, cuando íbamos a controles, yo me iba con los dos niños, él estuvo como en todo el proceso y siempre estuvimos muy pendientes de los dos. O sea, a pesar de que Santi requería de pronto cosas ya más puntuales, más específicas, Sammy siempre estuvo presente para todo. Y yo los veo ahorita y yo digo, hemos hecho un muy buen trabajo porque son parceros, a pesar de que Samuel tiene 13 años y Santi va a cumplir 7 años en junio, se la llevan. Aparte que comparten como un gusto, una pasión, y es por el fútbol. Santi juega fútbol, es muy bueno jugando fútbol. Eh, Sabe, tú le puedes preguntar de todos los equipos del mundo y todo se lo sabe. Le encanta, le apasiona, entonces eso hace que su relación como hermanos también sea muy, muy asertiva en todo, porque comparten muchas cosas, muchos gustos. Y qué tan difícil ha sido también el entorno? Porque es un entorno hostil y yo Sí, sé que muchas personas lo viven alrededor sí, de, incluso si lo vivimos ya grandes, para los niños esto es una realidad. O sea, que sí, que uno lo vea en redes mucho más bonito, no pasa nada, tranquilo, pero cuando llegas a la vida real, yo es soy diferente. supremamente crudo y realista, cuando llegas a la vida real es diferente. El hermano se tiene que enfrentar a las burlas de Sí, otros niños que, ay, ¿qué le pasó a su hermano? ¿Usted por qué no le devuelve el pedazo que le quitó? Su hermano no tiene un brazo, ay, ¿por qué no le da una manito? O sea, situaciones sí, son muy que crueles. son crueles, Mm, que como papás también, tú ya lo habías vivido cuando estaba más pequeñito, también se vuelven más resilientes los padres que viven estas situaciones sí, porque ya, bueno, mi hijo es mi hijo y yo lo amo y lo amo como sea y sí. lo amo completo, incompleto, medio, alto, no importa, pero con la gente, con el fútbol, con ese espacio, ¿qué te encontraste? ¿Qué retos te encontraste ahí? Nosotros fuimos muy
claros con Santi desde que él empezó. Él ha sido un niño muy inteligente, él entiende muchísimo. Siempre fuimos como muy hablándole bien, ¿sí? Creando que su forma de ser fuera de un niño fuerte. Eh, para mí hay un momento muy duro cuando él entró a estudiar, cuando entró al colegio. Santi llegó a la casa y yo le pregunté, ¿cómo te fue, amor? ¿Qué tal tu día? Esto. Dice, mami, bien, pero hoy un niño me preguntó que yo qué tenía acá, que yo por qué tenía esto acá, que esa cicatriz de qué era. Y yo le expliqué, yo le dije, mi amor, mira, tú naciste así, yo le mostré foticos cuando él nació, le dije, pero tú eres igual a cualquier niño, o sea, cuando alguien te pregunte algo, tú simplemente le respondes, nací así, ya, porque es también enseñarles a que no le den explicaciones a todo el mundo de lo que pasa, porque en realidad él está bien, o sea, él no, tú te puedes sentar a hablar con él y él te habla como un niño súper maduro a pesar de la edad que tiene. Él habla contigo, te cuenta. También cuando él empezó a crecer y como a crear conciencia de él mismo, él se miraba al espejo y me preguntaba, mami, ¿yo por qué tengo esto? Muy bien la pregunta de un niño diciendo ¿por Sí, qué yo? ¿por qué yo? Él me decía como, mami, ¿por qué tengo esto? ¿Qué pasó? Y yo siempre he sido como muy franca con él y yo le hablo de una manera muy madura, no ahí de pronto haciéndolo No, sentir fue un menos. pajarito que es O un que ser te caíste y pasó especial, algo, niño. no. No, también hay que ser realista Sí, hay que alrededor ser de... Tienes que realistas, cuidar, porque tiene que cuidarse un distinto, montón. tiene que... no puede ir a un choque en un partido, no puede dejar que los niños le Total. toquen. O sea, hay muchas cosas que Sí, todo lo en que todas las conlleva. situaciones, un niño que tiene reducción visual, un niño que puede tener movilidad reducida, pues tiene que ser consciente del cuidado Del especial cuidado. que tiene, haciéndose respetar, haciéndose valorar Correcto. y apropiándose de eso mismo. Entonces él ya en el colegio como que ya empatizó con los niños y ya creo que solo una vez le han preguntado, ¿sabes? Em, Siento también que eso viene mucho desde casa, porque si tú ves a tus papás burlándose de pronto de los niños, hay muchas personas que se burlan de los niños que no hablan bien, de hecho de los adultos que tienen sus problemas con el paladar, Sí, que con la R, que hablan son diferente. gustos diferentes. Uno dice, mira, a mí me molesta mucho cuando yo de pronto veo un video o algo donde se burlan de ese tipo de personas, porque no saben el dolor de esa persona. Es muy fuerte el tener de pronto que hablar, hacer amistades, hasta conseguir una pareja, se vuelve un reto, un problema para ellos, porque solo reciben burla de todo el mundo. Y puede que uno, por más fuerte que sea, por el más ser de luz que uno sea, a uno le duele, o sea, a la persona le duele. Y no todo el mundo está preparado No están para, o sea, preparados. creo que el tema es que no estés preparado para asumir con cierto grado, incluso de madurez, porque también hay que decir que nos fuimos al otro extremo, ¿no? En una sociedad Sí. donde cualquier cosa Mm. me dañas, me hieres el Sí, corazón en lo más profundo, ¿sí? sí. Pues también van al otro extremo. Entonces, ese Mm. equilibrio alrededor de las personas que sean capaces de tolerar esa situación y Sí, que uno sea capaz de ser lo suficientemente seguro de burlarse de sí mismo, sí. eh, pero también en el otro extremo donde se vuelve una constante, Que ¿sí? ya Que sufren ya pues de raya muchas con, cosas, con ya todo. es difícil. Para los que vivimos esos procesos, no es fácil ver cómo de pronto otros niños o personas hacen comentarios. Para mí ese tema de él es soy muy sensible con el tema de él. Yo creo que soy más sensible yo que él, de verdad. Claro, claro. Porque nosotros sí, yo Además que es con... el hijo, o sea, la hija que se está burlando de mi hija, que se está burlando de mi hijo. Sí, sí, sí. O Mm, uno ya grande y el papá o la mamá de uno ya grande se ofenden por algo que le ¿qué pase. puede pasar? Entonces, ¿cómo es en esos entornos? Son niños en el colegio, ¿sí? Sí, es complicado, pero es llevadero. O Ujú. sea, es enseñarle a él que él puede hacer muchas cosas, que tiene que ser el mejor en lo que hace, que puede hacer lo que quiera, o sea, no es una limitación real para él. Bueno, y entonces empieza tu camino emprendedor, las cosas no se dan, listo, dices, ahora sí, yo voy por mi meta del hueso,
el hueso millonario y Sí, entonces suena ahora cruel, pero sí. pero no, pero es cierto, o sea, Sí, y creo así que es. eso es lo que al final de cuentas uno lo mueve a algo que lo tiene que sacudir, ay, que lo haga uno ver bonito, no, mi meta de propósito, Sí. no, detrás de eso va, y me imagino que aquí no es la meta de uno, es la meta de dos, entonces, bueno, ¿qué pasa con tu socio? Entonces dicen, no, ya no más, y con deudas te quedas, Muchas ¿qué sigue? deudas. Quedé con muchas deudas. Para ese año, diciembre, rompimos sociedades. Me tomé como el mes de enero porque entré en un colapso mental muy fuerte. En temas de ansiedad también fue tenaz porque se juntan como muchas cosas al tiempo. Eh, para febrero más o menos del 2022, le dije a mi esposo, voy a conseguir trabajo, voy a mirar qué hago porque ya no se puede continuar. Y él fue el que me dijo, no lo hagas, reinvéntate. La decisión más difícil de un emprendedor, digo yo, que me pasó, porque creo que todos los que emprendemos alguna vez nos ha ocurrido, y es creer que, bueno, si me voy a emplear, fallé. No está mal ser emprendedor, no está mal vivir en el mundo corporativo, eso no está mal, Sí, sería un error decir, no, es que tú tienes que ser, el error cae en, tú tienes que ser emprendedor sí o sí, o tú tienes que ser empleado sí o sí. Pero total. pues claro, te sientes como que fracasé, como que no, ahora me toca irme a trabajar, ahora qué hago. Bueno, decidir no hacerlo te partió en dos, porque aquí viene otro tema de partir y me gustaría preguntar, cuando empiezas ese nuevo proceso, ¿qué hiciste distinto? Empecé tomando las decisiones que creía que estaban bien. Siento que en la parte de los que tenemos el privilegio de ser emprendedores, el don de ser emprendedores, porque siento que es un don, miramos más allá de lo que se quería hacer. Quizás estaba como muy limitada porque la decisión no dependía solo de mí. Y ya en este caso lo que hice fue, me senté, organicé, hice un plan de trabajo y dije qué quiero, cómo lo vamos a manejar, a qué público le voy a llegar. Empecé Aquatour Travel, nosotros cumplimos 3 años, el 6 de abril, cumplimos 3 años de estar constituidos como agencia de viajes. Cuando tuvimos el call, vendíamos turismo y educación. Y en turismo era donde había una mayor rentabilidad y era más fácil de vender que en educación. En el momento que yo hablé con mi esposo, él me dijo, cuando tú estabas con Élite, ¿qué vendías? ¿Qué era lo que más vendías? Y yo le expliqué, me dijo, pues amor, ¿Y qué ahí pasa tienes la eso? respuesta. Ujú. Ya no vas a empezar desde ceros, vas a empezar desde la experiencia de lo que pasó. Empecé quebrada totalmente porque perdí todo el capital que tenía, no tenía dinero, cero. Puedo decir que no tenía ni 1.000 pesos en mi cuenta en ese momento. Y yo dije, montar otra empresa, Dios mío, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Porque a mí... Sí, yo como que, ¿será que sí? ¿Será que no? Mi esposo ya estaba trabajando. Yo ya venía pues de ese año de ese vaivén de solo deudas prácticamente. Registré la empresa, él me dio el dinero para hacerlo, registré la empresa. Bueno, registré Aquatour como establecimiento comercial. Hicimos la página web, o sea, lo básico, lo que necesitábamos. Y empecé. Me demoré 8 meses para hacer mi primer venta. Uf, 8 meses. Sí. Mucho Y aguante. todos los días Dios, yo sé que iba a llegar el momento, yo sé que iba a llegar el momento. Eh, yo siempre tuve un enfoque muy corporativo de hacer alianzas con las empresas, hacer parte como de ese bienestar de las empresas, llevando descuentos en turismo. Siempre lo conecté de esa manera, porque sentía que en el turismo faltaba mucha educación, por mi Ok, experiencia. sí. Faltaba muchísima educación. No es como que yo llego, compro un viaje, tome, descargue su viaje y ya. Hay personas que no saben hacer un check-in, hay personas que no saben comprar un viaje por redes sociales, hay personas que las roban todos los días por comprar cosas económicas por internet. Aproveché como eso malo
para vender algo bueno, busqué empresas, busqué alianzas, siempre vendí mi empresa grande, a pesar de que empecé yo sola. Yo trabajaba Claro, solita, la directora de asuntos sí, corporativos, sí, sí, la siempre. secretaria, la de los tintos, Yo creo que todos los todo. emprendedores pasamos por ese Sí. proceso. Y mi oficina era en mi casa. Ujú. Empezamos, después de los 8 meses que te digo, me acuerdo tanto de esa venta que hice porque fue como, yo le hablé a Dios, oré, me gusta orar mucho, le pedí a Dios, si es tu voluntad que yo siga, me vas a mandar los clientes que necesito, si no me voy a trabajar, me Sí, voy sí, a ya no buscar más, o sea, trabajo ya porque ya su no guerrera puedo se más. cansó, ya la espada no se afiló, Sí, ya no. sí, claro. Ya como que el bolsillo no nos daba, Sí, total. colegios de los niños, gastos, un mundo de cosas y ya no más. O sea, ya hasta mi esposo también ya estaba como, amor, ¿qué hacemos? Porque ya no nos daba, o sea, ya no nos daba. Y al otro día hice mi primer venta. Wow. Al otro día hice mi primer venta, empezaron a llegar más clientes, eh, siempre con el tema del servicio. Para mí el servicio para mis clientes es supremamente importante porque es vender un sueño, es vender una experiencia, es vender la primera vez de una persona a conocer el mar, a subirse en un avión, es explicarle, mira, debes coger o carro o bus para llegar al aeropuerto porque muchas personas es su primera vez viajando. Entonces hacer parte de todo ese proceso de la gente, que la gente te escriba, te mande audios diciendo gracias, porque fue un sueño, fue todo lo que nos dijiste, el hotel espectacular. O sea, eso fue lo que me fue como ¿Cómo llenando llenando? todo el tiempo. Cerré mi primera alianza con una muy buena empresa, con un fondo de empleados, y Wow. siento que esa empresa fue la que ayudó a subir a Aquatur. En este momento ya tengo 12 alianzas, Wow. empresas muy grandes. Tengo aliado al fondo de empleados más grande de Colombia, Wow. que es el de Empresas Públicas de Medellín. Ujú. Entonces fue como con tu trabajo logras transmitir esa confianza que muchas personas han perdido, ¿sí? Y para mí es súper fuerte cuando me llaman personas y me dicen, no, es que imagínate que yo compré un plan por internet y me robaron 13 millones de pesos. Y yo, no, ¿por qué? Sí, sí, sí. Yo no, mira, o sea, ¿Por qué a ellos? porque a ellos, yo no, mira, o sea, tienes que a la vuelta, pues uno les explica, a pesar de que a veces porque lo ven a uno muy nuevo, dicen, no, allá me van a robar, Sí, claro, total. pero realmente buscan por precios y no se fijan Todo lo que que la confianza en la otros confianza y factores. que realmente sea una empresa legal. Eso es súper importante. Siguen los procesos, muchas cosas en el camino. El año pasado me robaron otra vez, me estafaron. Las personas que dicen solo roban, las agencias roban a las personas, no, hay personas Esas que que roban a roban a las las agencias. agencias Sí, para todo también. hay mercado. Eso. Suplantaron, hace un año para Semana Santa, suplantaron una empresa, hicieron la compra de unos viajes, no, eso fue un tema terrible. Y yo, Dios mío, ¿por qué a mí otra vez? Porque a mí, o sea, sí, literal, ¿porque a mí otra vez? De todo lo malo, yo siempre saco cosas muy buenas. Para ese momento, al otro día que yo me enteré que realmente todo había sido una estafa, me llama eh, la teniente de la Fuerza Aérea y me dice, Caro, nos aprobaron la alianza. Wow. Parece que siempre que hay un ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Sí, Hay un ¿por qué a vienen. mí? Y yo no sabía si reír, si llorar o seguir preocupada por lo que había perdido, mirar por lo que iba a ganar. Estuve como en ese bachecito, sí fue fuerte, pero igual. O sea, yo, si me quedo llorando, me voy a quedar ahí y yo tengo que facturar. O sea, Claro. tengo que vender, tengo que manejar, tengo que salir. Nosotros montamos, abrimos acá Aquatur punto físico porque ya los clientes lo pedían. Confianza, Por respaldo, confianza, muchas respaldo, cosas. por muchas cosas. Y ya empezaron como a darse las cosas, ¿sabes? Ya se empezó a vender más, la gente nos refería. Todo, yo creería que ¿qué te digo yo? El 90% de nuestras ventas son de las empresas aliadas que tenemos. Y gran parte de esas ventas son del voz a voz, que hacen los mismos empleados dentro de la empresa.
se comienza en ese camino. El tiempo es muy corto y bueno, la historia está genial. Llegamos al punto clave Sí, de la vuelta del por qué a mí, para descubrir que al final de cuentas quedarnos en la vida quejándonos correcto. nos estanca. Y pues sí, quejarse no cuesta nada, pero salir adelante, mostrar que se puede, caerse y volverse a levantar, creo que es lo más valioso en la vida de las personas. A mí me gustaría que, Caro, le dieras un consejo a esas mamás que hoy en día están al otro lado, que se escucharon ese podcast, se sintieron identificadas, a esas mamás, a sus papás, a esas personas que se sienten solos, fracasados, rotos y que tienen un hueso que comprar, que tienen Sí. un reto que cumplir, que tienen Sí. un hijo o una hija que está ahí esperando que saque lo mejor. ¿Qué les dirías en este momento? ¿Qué les diría yo? Eh, Cuando tenemos metas en la vida es más fácil lograrlas. Y eso lo aprendí a las malas, como al camino que tuvimos, todo lo que tuvimos que pasar. No veamos todo como por qué me pasan estas cosas y quedarnos ahí, de quedarnos llorando sobre lo que ya pasó. Miremos cómo nos reinventamos. Yo sé que no es fácil y no se da para todo el mundo, pero si uno persiste, yo creo que estoy segura que lo logran, lo logran. Buscar ayuda, siempre es bueno hablarlo con alguien, porque a veces asumimos que podemos con todo, pero cuando nos damos cuenta ya estamos colapsados totalmente. A mí todo eso me llevó a una crisis de depresión tenaz, pero todo lo que me llevó a mi crisis de depresión fueron mis hijos los que me sacaron de ese hueco, de me quedo llorando o miro cómo soluciono. Sí, es siempre, no el por qué a mí, sino por qué me pasó a mí. Y qué bueno voy a sacar de esto. Bien, me gusta eso y definitivamente es una historia que nos toca el corazón, es una historia que nos identifica en muchos aspectos, porque creo que muchas personas a veces tienen que enfrentarse a situaciones difíciles. La experiencia de salir adelante demuestra lo fuertes que podemos ser y cómo reinventarnos, o cuando vemos que ya no hay forma, que ya no hay salida, siempre hay una luz y esa lucecita nos va mostrando un camino. Quizás al final de cuentas nos podemos dar a la tarea de quedarnos quejándonos y decir, ¿por qué me pasa esto a mí? O asumir la responsabilidad y entender que si nos está pasando es porque tenemos unas habilidades, unas características, porque tenemos algo especial, y porque eso especial que nace en nosotros nos puede seguir mostrando la luz que hay para poder disfrutar, y quizás para que después se vuelva a apagar, porque va a seguir pasando, vamos a seguir encontrando situaciones difíciles, pero cada vez nos va a nutrir más de ese momento que tenemos. Los hijos son un motor, los hijos son un impulso, las metas a lograr quizás son ese camino que tenemos que recorrer. Recuerden que ayer ya pasó. Caro, muchísimas gracias por participar, por contar tu historia. Salúdame a Santiago, Claro que a sí. Samuel, a tu esposo, a todos los que son partícipes de esta historia, a la Fundación Operación Sonrisa, a el doctor Mauricio Herrera Doctora Juanita y a la Vélez. doctora Juanita. Me parece que es valioso contar y mostrar que ellos hacen parte de querer avanzar, de darle la oportunidad a muchos otros. Si a ustedes les gustó este capítulo, si se sienten identificadas, si se sienten identificados, no se olviden compartirlos. Los invito a que me sigan aquí en las redes sociales como Felipe Buitrago Felicidad, que se peguen a Quejambritis Podcast, que nos escriban si quieren estar aquí sentados, vamos a sus lugares, lo grabamos en la calle, lo grabamos en todos los espacios, porque quejarse no cuesta nada, pero hacer algo por cambiar la vida, eso sí que cuesta. Recuerden que ayer ya pasó, que mañana no ha llegado, que es hoy, que es aquí, que es ahora, y que estamos en el mejor momento de nuestras vidas, que es esto lo que tenemos, que no hay más, y que enfrentar los retos es asumir la responsabilidad para dejar de quejarnos por todo y avanzar en la vida. Muchas gracias, pegadísimos a las redes, compartan el capítulo, chao, chao. Quejarse no cuesta nada.